Sábado 7 de marzo del 2026, segunda semana de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el pasaje del Evangelio según San Lucas 15, 1-3, 11-32, el conflicto arranca con una frase venenosa. Ese acoge a los publicanos y a los pecadores y come con ellos. No están discutiendo ideas, están defendiendo un club. Les duele que Jesús rompa la barrera social que ellos levantaron para sentirse limpios y, de paso, superiores. Y aquí conviene decirlo sin maquillaje. Esa murmuración sigue viva. Cambia de ropa, pero respira igual. Hoy también se divide a la gente en los buenos y los otros. Se etiqueta, se cancela, se exhibe al caído para entretenimiento moral. Hay quienes se alimentan del error ajeno porque así no revisan el propio. En redes, en barrios, en familias, en ambientes religiosos, el que falla se convierte en chisme, no en persona. Entonces Jesús cuenta la historia de 2 hijos y un padre. El menor pide su parte como quien declara independencia con desprecio: «Deme lo mío». Es la cultura del «me lo merezco» llevada al extremo. Me interesa la herencia, no la relación. Quiero beneficios, no vínculo. Y cuando esa lógica manda, todo se vuelve consumo. Se consume dinero, se consume placer, se consume gente, hasta que uno termina consumido. La caída del hijo no es solo económica, es identidad rota. Acaba cuidando cerdos, deseando comida ajena, sin nadie que le dé nada.
Ahí el texto no romantiza la miseria, muestra lo que pasa cuando la libertad se reduce a capricho. Y lo decisivo es que el muchacho recapacita. No se inventa un relato para quedar bien, acepta la verdad. Fallé, me equivoqué. Ya no exijo, regreso pidiendo un lugar mínimo. Eso es más raro de lo que parece, porque la época ama las excusas y odia la responsabilidad. Y aparece el padre. No lo recibe con sermón largo, lo recibe con movimiento, porre, lo abraza, lo vuelve a vestir, le devuelve lo que el hijo había perdido por dentro, pertenencia, túnica, anillo, sandalias. Todo eso grita lo mismo. Usted no es un caso, es mi hijo. Esta es la parte teológica de fondo. Dios no perdona como quien firma un papel, restaura. No tapa el desastre, reconstruye la persona. Pero el relato no termina en la fiesta. Ahí es donde muchos lo cortan porque queda bonito. Jesús, en cambio, apunta a la llaga del otro hijo. El mayor regresa y no entra, se indigna, y cuando habla se delata. En tantos años te sirvo, a mí nunca me has dado. Él no se veía como hijo, se veía como empleado con derechos acumulados. Su obediencia era una forma de control. En el fondo, su relación con el padre era una contabilidad disfrazada de fidelidad. Y eso es peligrosísimo, porque uno puede estar dentro y vivir lejos. Puede cumplir, asistir, aparentar corrección y aún así tener el corazón seco. Ese hijo mayor representa a quien necesita que el otro sea castigado para sentirse validado. Es la moral del resentimiento. Si a él lo levantan, me quitan mérito. Por eso no dice mi hermano, dice ese hijo tuyo. Lo deshumaniza, lo expulsa con palabras. Entonces el padre sale también hacia él. No lo humilla, le recuerda algo clave. Tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Traducido a hoy, usted no necesita competir por amor, no necesita ganar un lugar, ya lo tiene. El problema es que la envidia lo dejó fuera, aunque estuviera cerca. Y aquí entra la actualidad con fuerza. Vivimos con hambre de justicia, sí, pero muchas veces lo que pedimos no es justicia, es venganza. Queremos ver al otro pagando para sentir equilibrio. Nos cuesta celebrar la recuperación ajena porque nos confronta. Si Dios fue generoso con él, entonces mi dureza queda expuesta, y eso molesta. El catecismo usa esta misma parábola para explicar el camino de conversión, el reconocimiento de la miseria, el retorno y el abrazo del Padre como corazón del perdón. Catecismo de la Iglesia Católica, 1439. Y también recuerda una verdad que desarma el orgullo. La buena nueva comienza por reconocer que el ser humano necesita salvación, no aplausos. Dicho en sencillo, nadie se salva a fuerza de portarse bien, se salva quien se deja alcanzar por Dios y desde ahí aprende a vivir distinto. Entonces hoy hay dos preguntas que no son para la gente mala, sino para usted y para mí. Primera, ¿en qué parte de su vida usted dijo, deme lo mío, y se alejó por dentro aunque siguiera cerca por fuera? Segunda, cuando alguien se levanta después de caer, ¿usted se alegra o se amarga porque no hubo castigo suficiente? Porque esta historia no es un cuento para tranquilizar conciencias, es un espejo, y el que se atreve a mirarse, cambia. Que Dios les bendiga y los proteja.